A Diego Bossio, que está con nosotros. Diego, gracias por esta diferencia. Paulino, gracias por invitarme. Buenas tardes. Buenas tardes. Hace mucho que no hablabas, ¿no? Muchísimo. ¿Cuánto? Años. Nos hemos cruzado alguna vez. ¿Por qué tomaste la decisión de no hablar, de no participar o no estar activo o no incursionar en la vida pública? Desde que asumió Alberto Fernández en adelante entendí, en primer lugar, que no compartía el rumbo del gobierno. Y muchas veces a un peronista le cuesta criticar a compañeros y a peronistas que forman parte de un gobierno. No formé parte del gobierno, no fui candidato del Frente de Todos, no participé de las decisiones de gobierno. ¿Sentís que Y de entrada sentí que el rumbo no era el rumbo correcto. De entrada, y lo manifesté públicamente en los espacios que uno tiene la posibilidad de manifestarlo. La verdad que cuando uno está en el desierto no tiene efectivamente las cámaras que tiene cuando está en el llano, exacto, en el sin cargo. Cuando uno es diputado, cuando uno es funcionario público, todo el mundo te consulta y demás. Y bueno, naturalmente no es el mismo nivel de consulta. Pero lo cierto es que no formé parte del gobierno. Frente a sugerencias de poder formar parte del gobierno no quise, porque no comparto el rumbo. ¿En algún momento alguien te convocó? Me sugirieron, para ser más preciso. ¿Y vos dijiste que no? Claramente porque nunca compartí el rumbo, un rumbo errático, incapacidad de tener una conducta política clara, incapacidad de tener una política internacional clara, incapacidad de resolver. El peronismo siempre ha tenido la capacidad de enfrentar los problemas y encontrar soluciones y plantear un futuro. Y lo que hemos encontrado ahora es un peronismo que evidentemente no tiene capacidad no solo de proponer un futuro, sino de resolver efectivamente los problemas. ¿A los tres eslabones centrales del Frente de Todos, a Alberto Fernández, a Cristina y a Sergio Massa? Todo lo que multiplica por K da K. ¿Todo? Todo lo que multiplica por K da K. La presencia de la expresidenta, que posiblemente sea la figura política más importante de ese tridente, es muy importante, y efectivamente todo lo que de alguna manera está empañado o empapado de su impronta... O sea, todo lo que tiene cerca lo convierte en propio. Absolutamente. Y tiene lógica. Fue 2 veces presidenta de la Nación, vicepresidenta, puso al actual presidente. El actual presidente es producto de una decisión de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y usted cree que va a poder hacer lo mismo o que ella va a encabezar la...? No sé, me parece que es ciencia ficción. La verdad que estamos a pocos meses de una elección y la verdad que no podemos predecir el futuro cercano, porque claramente el oficialismo no está pudiendo presentar una oferta electoral competitiva. ¿Por qué? Porque los problemas, el retroceso social que ha habido estos años es muy fuerte. Es imperdonable para el peronismo más de 100 puntos de inflación. Es imperdonable que no hayan planteado un plan de estabilización con todas las letras para que la Argentina tenga orden fiscal, orden monetario y la posibilidad de bajar sustancialmente la inflación, que le duele a quién. Los que especulan claramente se pueden cubrir, la tasa está a 127%. Los que saben de mesa de dinero pueden cubrirse con estas cuestiones. O sea, los que entre comillas se llaman la patria financiera, digamos. Pero el laburante, el que está informal, los sectores más humildes no tienen forma de cubrirse con la inflación. Y por eso ha habido una caída del salario real muy fuerte. Y por eso están teniendo el rechazo que tienen. Por eso yo creo que hay que modernizar el peronismo, hay que revitalizarlo, y mi generación trabajará en ese sentido, sabiendo las dificultades que tenemos frente a la sociedad, ¿no? Lo que deduzco de tus declaraciones es que efectivamente entendés que no hay un programa integral económico de Massa. No. Ahora, en algún momento... No, eso no significa que no haya tenido la voluntad de poner paños fríos en un momento muy crítico en la Argentina. ¿Pero con eso alcanza? Evidentemente no. Con inflación del 6-7% mensual, sin reservas internacionales, con un déficit fiscal que era mucho peor la dinámica con Guzmán, pero que no ha podido ordenar, con una situación monetaria que no da certeza y certidumbre, con falta de acumulación de reservas, y también con una situación crítica en materia de sequía, digamos, que eso es el clima, es el clima. Eso, pero que la Argentina esté tan expuesta. No sé si recordás, Paulino, pero antes decían, con dos cosechas nos salvamos. Una cosecha evidentemente nos genera unas dificultades enormes. La seca, las dificultades que ha tenido en el agro, evidentemente marcan un contexto muy complicado para la Argentina, por lo menos para este año, ¿no? En ese discurrir, ¿crees que es el último manotazo de ahogado el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, o lo consideras como otra parte de la biblioteca en términos económicos que dice, mirá, es una decisión que por lo menos en el corto plazo te trae
la perspectiva de poder patear para adelante algunos problemas y utilizar esos fondos van a permitir cierta calma en el sistema financiero y básicamente en los dólares financieros que no haga disparar la brecha y por lo tanto que no haya una especie de estallido que retroalimente inflación y devaluación. ¿Me explico? A lo largo de que fui director ejecutivo de ANSES, cuidamos de forma muy rigurosa y muy precisa los activos de los futuros jubilados, de los trabajadores y de los jubilados, porque era el respaldo del sistema jubilatorio. Cuando yo asumí la ANSES, el 10% de los activos en los bonos eran en dólares. Cuando dejé la ANSES, el 45% eran en dólares. O sea, cuando usted llegó, 10%. 10% de la cartera en bonos era en dólar. Cuando yo me fui, el 45% de los bonos... Y el 55% del resto de bonos en pesos. En pesos. Pero nosotros dolarizamos esa cartera porque entendíamos que era una manera de preservar el activo frente a shock externos. Una manera de cuidar. De que ya había un descalce entre el dólar paralelo y el Además oficial. que había brecha cambiaria. Exacto. Pero había un mandato incluso de cuidar eso. Nosotros íbamos mucho al Congreso de la Nación a explicar, y el ejercicio de ir al Congreso de la Nación a explicar y que la oposición permanentemente te pida que des cuenta, te obliga a tomar buenas decisiones. Vos hiciste mención a un préstamo General Motors. Ese préstamo de General Motors fue en dólares. 2009. 2009, 250 millones de dólares devolvieron los intereses, el capital y los punitorios porque lo devolvieron antes. Y con eso General Motors pudo seguir produciendo en Rosario los autos. Porque es decir, iba a parar la planta. Iba a parar la planta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Los colchones están para usarse. Hay parte de la biblioteca que dice, bueno, los colchones están para usarse. En algún momento vos tenés ahorros y los usás frente a una crisis, frente a una situación extraordinaria, como podría ser una sequía. Ahora bien, ¿a qué costo? Un fondo de pensión tiene una característica con respecto a otros fondos, es de largo plazo, con lo cual tiene tiempo para tomar decisiones. Yo no creo que sea conveniente vender los títulos públicos en dólares a valor de remate. Los títulos públicos, exacto, los títulos públicos que tiene el ANSES valen $25 cada 100. O sea, la planilla dice 100. En el mercado te lo compran a $25. O sea que al jubilado que dicen que tiene 100, en realidad le van a poner en el bolsillo 25. Exacto, marca en el valor del activo marca 25, pero vale 25 en el mercado. O sea, nosotros estamos, el Estado argentino está ofreciendo a los privados 100 para que le den $25 en pesos, para que le den luego otro bono en pesos. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿por qué los activos en dólares, que pagan en dólar billete, que tienen algunos legislación extranjera y otros legislación nacional, que el Estado viene cumpliendo el pago de esos activos, de esos bonos, por qué los canjeamos en el mercado, se los damos a los privados por un puñado de pesos para quedarnos con un activo en pesos que emite el Tesoro? ¿Por qué salimos a rematar, a valor de remate, a vender bonos que hoy valen 25 pesos, $25 cada 100? Eso... ¿La pregunta tiene respuesta? Lo tienen que responder los funcionarios públicos. Por eso en un tuit dije muy claramente que lo expliquen en el Congreso de la Nación. Hay una comisión bicameral de seguimiento de la seguridad social. Yo fui 25 veces, hace años que veo que no funciona. Tampoco con el gobierno anterior. Ahí deberían ir los funcionarios a explicar con claridad y con precisión qué van a hacer con estos 12.500 millones de dólares, más 2.000 millones de dólares. Estamos hablando de miles de millones de dólares, que hoy están en manos del Estado, de un organismo del Estado que es la ANSES, que se los van a dar a los privados le van a dar pesos y el Estado, el ANSES, va a tomar un bono al año 2036 en pesos, ajustable por inflación o ajustable por dólar, en pesos, que no sabemos cuánto vale, no tiene mercado. Entonces, mi pregunta es, yo entiendo el esfuerzo de un ministro que frente a una crisis como una sequía es muy grave, que frente a una situación de política en donde se están peleando a cielo abierto los compañeros del gabinete, es muy difícil generar confianza. Que frente a un Banco Central que lo único que hace es poner restricciones de forma permanente, genera una desconfianza sustancial en la sociedad. Yo entiendo que hay un montón de cuestiones adversas, pero entiendo que esta decisión amerita una discusión profunda, porque se están poniendo miles de millones de dólares que respaldan a las magras jubilaciones. Eran bajas en mi momento, son peores aún porque han perdido poder adquisitivo. Que se le dé cuenta a la nación argentina, a los argentinos, de qué decisión se está tomando.
Vamos a hacer la pausa. ¿Me puede hacer Sí, por una favor. pausa ahí? Estábamos, Bocio, en lo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Usted dice que, acá dijo Eugenio Semino, es criminal. ¿Usted cómo lo define? Que no es conveniente. Las cosas convienen o no convienen. Y esto no conviene. Y esto no conviene, no le conviene a los... Imagínese un pobre jubilado que gana la mínima jubilatoria, que trabajó toda su vida, que ha perdido poder adquisitivo durante los últimos 5 años, que además escucha que lo que respalda su jubilación pasa de dólares a pesos, cuando hay una devaluación y cuando el Banco Central permanentemente está perdiendo divisas. ¿Por qué creemos que la gente está harta? ¿Por qué observamos que la gente está podrida, está desconforme con la política, desconforme con todos los políticos, con todos nosotros? ¿Por qué? Porque no hay soluciones. Porque las cosas vienen cada vez peor. ¿Usted cree que esto agrava el porque problema? un laburante que puede ir a un banco y sacar un crédito a 20, 30 años, como hizo mi abuelo en Tandil para hacerse su casa, hoy es impensado. ¿A qué vas a un banco? A lo sumo a que te den una tarjeta de crédito. A cobrar un plan, A cobrar un plan, a alguna cobrar un asignación. sueldo, pero no a sacar un crédito a 20, 30 años o a sacar un crédito para poner una fábrica o para pensar en algo. Entonces, las cosas hay que hacerlas con responsabilidad. Yo no le pondría adjetivos. Yo creo que ni siquiera es judicializable el tema. Esto no conviene. No conviene entregar 12.000 millones de dólares a los privados para que te den 2.500 millones de dólares y postergar decisiones que son centrales. Hay que ordenar la economía argentina, hay que ordenar la política argentina. ¿Usted dice que esto es porque no se toman otras decisiones o no se pueden tomar Claro, o no hay capacidad para hacerlo? siempre se pueden tomar decisiones. Siempre. Y las decisiones hay que tomarlas con la firmeza de cara a la sociedad, explicando. Claramente que hay una situación social complicada. Si uno mira el salario real de los últimos 5 años, cayó 25%. O sea, todo Entonces, trabajador en cualquier promedio, situación de ordenamiento y duele. Y la verdad es que duele mucho. Pero cuando vos tirás la pelota para adelante y los problemas para adelante, ¿qué pasan con los problemas, Se Paulino? agigantan, Se agrandan. Y esto es lo que está viendo Entonces, usted. hay que encarar los problemas. La sociedad quiere que nosotros resolvamos las cosas, no que los agravemos. Ahora, digamos, mientras usted dice todo eso, la decisión está tomada. La normativa se conoció anoche a última hora en 2 decretos diferentes. Yo creo que es importante Frente que a los esa- funcionarios, si creen que es buena y conviene, que expliquen. Tienen el ámbito de la comisión bicameral, tienen el ámbito, nosotros creamos cuando era diputado con Marco Labaña, que es funcionario, Laspina, Mazot y otros diputados. Creamos una comisión bicameral de seguimiento de la deuda, que vayan y expliquen. Que expliquen que van a entregar bonos y en dólares privados a los privados, qué van a recibir a cambio, qué le van a dar al ANSES, por qué esa decisión, por qué ¿Cree que- 12.500 millones de dólares que hoy están en manos del Estado pasan a manos de privados. ¿Usted cree que eso... Para que te des una idea, Paulino, hoy el AL30 vale 24 dólares y paga en el año 2030 104 dólares. ¿Me siguen? Hoy te dan 24 dólares a dólar MEP, a casi 400. Y paga dentro de 5 años, paga en el 30, 6 años, en el 29, paga 104 dólares. Siempre y cuando no defaultemos. Bueno, tenemos una historia de default, es cierto, pero bueno. Que es lo que giganta el riesgo. Pero está Por lo bien, cual, está bien, a esa es plata cierto. muchos no quieren entrar. Por eso hay una desconfianza muy grande. Por eso aumentar la deuda, por eso, ¿qué pasó con el precio de los bonos en estas horas? Bajó mucho. Bajó, ¿por qué? Porque la gente, ¿qué percibe? Che, están aumentando la deuda que antes tenía el Estado y que manejaba el Estado. Yo te digo, esta decisión, yo siendo director ejecutivo del ANSES, nunca lo hubiese propuesto. Pero no solo eso. Estoy convencido que Cristina Fernández de Kirchner no hubiese permitido que esta decisión se lleve adelante. Que Cristina no lo hubiera permitido. Bajo ningún punto de vista, porque entregar bonos en dólares que cobraban dólar billete el Estado a los privados es aumentar la deuda en dólares, que es básicamente todo lo contrario a lo que ella hizo. Y una deuda que rinde 40%. 25% en algunos bonos, 47% en otros bonos. Que rinde Entonces, entre 25 y 47%, ¿qué quiere decir? que al Estado le sale 47% anual en dólares. O sea que está... Es una deuda, endeudándose por a eso una están de plata remate los bonos, tan de remate, tan baratos. Por eso el mercado dice, si están en la necesidad de tomar deuda a esa tasa de interés es porque... Y paremos, veamos si los compro o no los compro. Por eso bajaron los precios de los bonos. Entonces, acá no es una decisión para calificar y para descalificar a alguien. Acá las decisiones que tienen que ser en el marco institucional,
bien, si conviene, si no conviene. Alertar a la sociedad. Yo tengo Cristina Fernández de Kirchner le deja más hacer lo que a usted no le hubiera dejado hacer? No sé. Hace 7 años y medio que no hablo con Cristina. ¿El diálogo está roto? Sí, no, yo hace 7 años y medio que no hablo. ¿El último día de gobierno usted se fue del ANSES? El 11 de diciembre del 2015. Nunca más hablé con Cristina. ¿Cree que la Cámpora es un recambio dentro del peronismo? No. No. ¿Qué es el recambio en el peronismo? Hay que construirlo. Hay que construir nuevas ideas del peronismo, hay que encontrarse con la sociedad, encontrarse con los sectores productivos, hay que encontrarse con las nuevas tecnologías, hay que proponerle a la sociedad algo absolutamente distinto. Nosotros, a diferencia del PRO, no creemos que nadie sobre en la Argentina. No creemos que haya sectores inviables, no creemos que haya actividades inviables. Nosotros creemos que todos los argentinos son viables. Sí, está bien, pero para hacerlo ahora viable, bien, hay que darle poder de compra. Totalmente. Primero que hay que ordenar, hay que ordenar para convivir bien, hay que ordenar para convivir bien. No es lo mismo, no puede pasar que un chico se saque un 2, un 3 y pase de grado, como pasa en la provincia de Buenos Aires. Vos y yo somos del interior de la provincia de Buenos Aires. Para pasar de grado hay que sacarse un 7, hay que sacarse buena nota. Acá pasa lo mismo, no lo puedo entender. O sea, ¿no? ¿crees que no la hay verdad, premios y castigos? Y absolutamente, es una sociedad que en donde la cuestión jerárquica, histórica en el peronismo, histórica en una sociedad como la Argentina, siempre se ha respetado, porque eso ayuda al orden. El orden es bueno para la convivencia, no es malo el orden. Basta. A ver, la Argentina, ¿por qué la gente está harta con nosotros? Porque no hay soluciones, no hay futuro. ¿Qué futuro le da hoy el peronismo a los argentinos? Que cuando a las empresas de tecnología las castiga, cuando al campo, que es el sector más dinámico, lo trata de enemigo, cuando lo único que hace es poner piedras en el camino para aquel que tiene que producir, cuando no entendemos... Mira, cuando yo dejé ANSES había 6.900.000 trabajadores en el sector privado que aportaban. ¿Hoy? Pasaron 7 años y medio y sigue siendo la misma cantidad. Pero con más jubilados. Con más jubilados, con más población y con más trabajadores. El Rappi existe, hay que encontrarle la manera de hacerlo formal, de formarlo parte del sistema. Existen los Uber, existen las nuevas tecnologías. Nos hemos quedado en el tiempo. Hay que interpretar. ¿Eso implica una flexibilización laboral? ¿O una reforma laboral? Eso implica seguramente resolver temas que tengan que ver con lo laboral, fundamentalmente los juicios injustos que sufren las pymes. Ahora bien, no implica que el laburante tenga menos vacaciones. No implica que el laburante no cobre aguinaldo. Ahora bien, no puede la ley laboral condenar a las pymes y llevarlas a juicios para que los abogados buitres se hagan ricos, el trabajador no cobre nada y termine fundiendo a las pymes. Hay que decirlo con todas las letras. Eso no le importa a nadie. Solo lo que le interesa son a los buitres y a los abogados buitres. Entonces hay que decir las cosas como son. ¿La CGT eventualmente también? La CGT está dispuesta, estoy convencido, porque hablo con los... Están absolutamente. Sí, quieren tener más trabajadores. Lo que no quieren... Y es legítimo en una sociedad donde el trabajo medio perdió 25%, Paulino. Los argentinos, los trabajadores registrados, ganan un 25% que hace 5 años atrás. No es el problema el sueldo de los trabajadores, no es el problema el derecho de los trabajadores. Una Argentina que no crece. Del 1970 a la fecha, el país que más crisis tuvo en el mundo es la Argentina. ¿Sabés quién le sigue? El Congo. Somos el país con más crisis, por eso el hartazgo de la sociedad. Las sociedades crecen y nosotros involucionamos. Las sociedades hacen autopistas, nosotros involucionamos. Las sociedades tienen más tecnología, nosotros involucionamos. Dije la pregunta para cualquier desprevenido. Usted estuvo entre 2009 y 2015 en un gobierno que ya se había estancado. En 2011 en particular se estancó la economía. Del 2011 el PBI per cápita de la Argentina es 8% por debajo del 2011. O sea, tiene un mea culpa ahí para hacer en todo caso. Yo todas las autocríticas que he tenido que hacer las he hecho. ¿Pero a usted le parece que yo soy el que tengo que hacer todas las autocríticas por el peronismo? Con 43 años. Yo tengo una apuesta generacional con un montón de compañeros para que justamente podamos pensar en una Argentina distinta. Tenemos diferencias con aquellos que creen que es inviable parte de la Argentina. Tenemos diferencia con aquellos que creen que la política no es el camino y que no sabemos cómo van a instrumentar las cosas que hay que instrumentar. Lo dice por Milei. Yo no sé cómo va a instrumentar las cosas. Las cosas hay que hacerlas. El 40% de pobres existe. Hay una constitución que hay que respetar. ¿Cómo se baja la inflación? Yo sé que es una pregunta... Uy, perdón. Sé que se tiene que ir, pero la última.
Porque es la pregunta clave, digamos, porque al fin y al cabo, usted dijo... Es la madre de todas las batallas. Esa es la madre de todas las batallas. Bajar la inflación. Bueno, ¿y cómo se hace? Un plan de estabilización. Pero duele. Mucho. Duele, Digo duele, y mucho. Y se necesita mucho poder político. Sinceramiento de Y hay que tarifa. decirlo con todas las letras. Y los sectores más humildes, los sectores más postergados, hay que tener una mirada especial frente a ellos. Pero ahora bien, no se puede seguir con las tarifas atrasadas, no se puede seguir con el déficit fiscal desbordado. En los últimos 60 años, 52 años de déficit fiscal primario. No se puede seguir con tipo de cambio múltiples, no se puede seguir sin una autoridad monetaria firme que dé confianza. Tenéis que empezar a ordenar la economía, tenés que empezar, y la única manera de sostener los precios en la Argentina es anclando el tipo de cambio. Y para anclar el tipo de cambio hay que tener dólares, y esos dólares tienen que venir de las exportaciones, no de la timba financiera y la deuda, tienen que venir de las exportaciones. Si vienen de la deuda, pasa lo que pasó con Macri, crisis de la deuda. Tienen que venir de Vaca Muerta, del campo, de la economía del conocimiento, del turismo, de nuestra minería, y eso es un proceso que evidentemente nos va a llevar muchos años, pero es inevitable que la Argentina vaya a un proceso de bajar la inflación. A ver, Bolivia no tiene inflación, Brasil no tiene inflación, Uruguay no tiene inflación, Chile no tiene inflación. No estoy hablando de los países escandinavos, no estoy hablando de nuestros vecinos no tienen inflación. 10% de inflación que puedan tener anual hoy, menos, en medio de la guerra. Menos. Chile lo tiene particularmente, pero el resto está por debajo. Chile exporta casi 50.000 millones de dólares de minerales en la misma cordillera que la Argentina. Acá en la Argentina hay 7 provincias que tienen prohibida la minería. Eso tiene que ser un tema de Estado. Para conseguir la licencia, para poder sacar los recursos y para poder exportar. De forma prudente, de forma racional, cuidando el ambiente. Pero hay que sin hipocresía tocar estos temas porque la Argentina, si no, vamos a estar... Otra vez vuelvo a repetir, Argentina, primer país campeón mundial en crisis. Campeones mundiales, y estamos festejando, y me alegra, pero campeones mundiales en crisis. Gracias. No, gracias a vos, Paulino. Muy gentil, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muy amable.